A ver, otra vez ahí estamos ya. Nuevamente una disculpa por las inconsistencias técnicas, pero esperemos que ya aquí en este lugar ya no ocurran estas fallas y podamos tener la sesión de manera normal. Vamos a esperar de nuevo a que se unan las personas. Repito, una disculpa por estos inconvenientes, pero ustedes saben, aquí se acaba de venir también una fuerte lluvia y seguramente eso influye en que se interrumpa la transmisión. Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más. Si no es posible, no, sin problema, pues podemos posponerlo para el día de mañana o para otro día, pero esperemos que ya no se interrumpa la en vivo. Bueno, les comentaba, entonces es la cuarta y última sesión de la cuarta temporada dedicada a este tema. Fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, reflexiones criminológicas más allá del atentado. Les decía entonces que van a haber tres apartados. Por un lado, la introducción al caso de algunos elementos que ya conocemos por parte de los medios de comunicación y de las autoridades responsables. Por otro lado, preguntas más que respuestas, un poco como les decía, haciéndole al abogado del diablo, tanto del suceso, del caso, del atentado en particular, como de la versión oficial que nos da el propio Harfuch y que después va a ser pues cerrada o confirmada por la Ciudad de México e incluso por el gobierno federal. Y finalmente algunas reflexiones, algunos mitos que ya es como la parte criminológica sobre esta relación entre la delincuencia organizada y el Estado que estamos observando en este caso del atentado. Les decía que antes de comenzar, tres puntos, tres ideas que me parecen fundamentales. La primera es que aun cuando la finalidad es discutir temas derivados de algunas publicaciones que he tenido la fortuna de publicar, pues también el Diálogos Interactivos está abierto a discutir temas coyunturales, temas que suceden a lo largo de este proyecto personal. Fue así como, por ejemplo, tuvimos en su momento el tema del abuso policial de poder, ¿no? O el abuso de poder policial en nuestro país a partir de los casos ya mediáticamente conocidos como el de George Floyd en Estados Unidos, o como el caso de Giovanni de Alexander en México. Y es así que, por ejemplo, también hoy tenemos este caso, esta sesión dedicada al atentado, pero más allá del atentado, ¿no? Esa es la segunda idea. Es importante, y lo decía ya también hace unos momentos, que en alguna ocasión hubo una reunión en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y nos pedían la opinión o el posicionamiento de cada uno de los investigadoras e investigadores sobre un caso en particular. Recuerdo que fue lo que ocurrió en Monterrey, de este niño que iba armado y que unas consecuencias ahí fatales, ¿no? Con sus compañeros. Y el doctor Luis Rodríguez Manzanero, recuerdo muy bien que decía que era muy complicado, que era muy difícil, incluso poco ético, pues hacer conclusiones, generar conclusiones a partir de casos incompletos, a partir de lo que dicen los medios de comunicación. Es así que en esta sesión vamos a hacer una introducción de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que sabemos, y a generar más preguntas que respuestas, ¿no? Porque es un caso que obviamente sigue una investigación en proceso. Lo que sabemos pues son estas imágenes descontextualizadas de los medios. Entonces es importante sí partir de estos casos coyunturales, pero ir más allá, ¿no? Y es por eso que hacemos esta sesión de reflexiones criminológicas más allá del atentado. Incluso no estamos aseverando que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino como pregunta, ¿fue el Cártel Jalisco Nueva Generación? En fin, ¿no? Es un poco lo que les quería comentar. Y también en tercer lugar, que hace un mes, prácticamente más de un mes, hicimos un video, una sesión dedicada a análisis criminológico de la delincuencia organizada en México. Entonces, gran parte de lo que vamos a discutir finalmente en el tercer apartado de las reflexiones criminológicas son las conclusiones a las que hemos llegado, a las que he llegado en particular sobre esta reflexión sobre la relación entre la delincuencia organizada y el Estado. Pero si ustedes quieren saber sobre la evolución, sobre los cárteles, sobre los personajes, las funciones latentes, manifiestas de la delincuencia organizada en
México, pues ahí está el video, la sesión de hace prácticamente un mes en el canal de YouTube. Ahí está la lista de los videos, pueden bajarla y pueden reproducirla sin problema. Esas son las tres cosas que les quería comentar antes de comenzar esta sesión. Fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, reflexiones criminológicas más allá del atentado. Cuarta sesión, última sesión de la cuarta temporada. Ya en unas semanas comenzaremos la quinta temporada. Esta es la última sesión. Me presento, mi nombre es Alan García Huitrón. Como ustedes saben, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia y licenciado en Criminología, y actualmente profesor e investigador de Criminología en el INACIPE y también en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM. Entonces vamos a comenzar con el primer apartado, ¿no? La introducción al caso. Como ustedes ya saben, pues hace algunos días el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el licenciado Omar García Harfuch, pues sufrió un atentado, ¿no? Un día viernes, recuerdo muy bien, sufrió un atentado cuando él salía de su casa, se dirigía a una reunión con la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de estas reuniones que tienen cotidianamente para discutir temas de la agenda de la seguridad pública de la Ciudad de México. Él pues sufre un atentado, ¿no? En el mero corazón de la Ciudad de México, en las lomas de Chapultepec, una zona bastante posicionada económicamente y políticamente, ya lo vamos a observar más adelante. Sufre un atentado, ¿no? Al llegar a una esquina, antes de un tope, lo esperan hombres armados dentro de un camión de 3.5 toneladas, fuertemente armados, los cuales pues hacen disparos. Tenemos el dato de que son más de 400 casquillos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces eso ya después va a salir en la televisión, en los medios de comunicación, en Twitter, ya posteriormente, por lo que sabemos de las cámaras del C5, que estos cuates, estos miembros de supuestamente la delincuencia organizada, llegaron 2-3 horas antes, lo estaban esperando ahí. Cuando ya él se acerca con su camioneta Suburban altamente blindada, pues hacen esta reacción criminal, ¿no? Intento de frustrado, ¿no? Afortunadamente, de asesinarlo. Desafortunadamente, también hay que decirlo, asesinan a 3 personas, 2 que son parte de la escolta del licenciado Omar García Harfuch, el que iba manejando, y el copiloto, él iba atrás, y también desafortunadamente una persona que no tenía nada que ver en el fuego cruzado. Estas víctimas del daño colateral, diría Calderón, pues una mujer que después de la cuarentena, después del COVID, ¿no? Después de esta situación, pues ella se dirige a trabajar al auditorio y desafortunadamente pues una bala o 2 balas atraviesan su cuerpo y muere. Entonces eso es lo que un poco sabemos del caso, ¿no? Ahora, como les decía, es una investigación en proceso y sin duda genera más preguntas que respuestas. Es así que en este segundo apartado trataré de, como les decía, hacer del abogado del diablo, con preguntas más que respuestas sobre este caso, ¿no? Por un lado, del suceso en sí, del atentado, y por otro también preguntas más que respuestas de la versión oficial, ¿no? Que ha dado el propio Harfuch, la gobernadora de la Ciudad de México, e incluso el gobierno federal. En primer lugar, la primera pregunta que surge, ¿no? De este atentado, de este suceso lamentabilísimo, es ¿por qué un lugar tan visible, ¿no? Como sabemos, el corazón de la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec, incluso la Ciudad de México, pues es la entidad que tiene mayor cantidad de policías en todo el país. Me parece que ya rondan los 80,000, 90,000 policías. Es la entidad que incluso pues alcanza, ¿no? El promedio de policías por cada 100,000 habitantes, por cada millón de habitantes que infiere la ONU. Entonces es un lugar muy visible la Ciudad de México, pero lo es todavía más Lomas de Chapultepec. Es un lugar visible políticamente, incluso porque alrededor de esas calles en donde sucedió el atentado, pues hay bastantes embajadas y por lo tanto hay una vigilancia policial constante. Las cámaras, ¿no? C5 también estaban activas. Es un lugar también visiblemente visible económicamente, ¿no? Estamos hablando de una de las zonas con mayor poder adquisitivo, y también es un lugar visible socialmente, ¿no? Cualquiera de los que aquí estamos
sin duda ubica la extensión de Reforma, Lomas de Chapultepec. Entonces esa es una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Por qué un lugar tan visible? Si nosotros, por ejemplo, nos remitimos un poco a la parte teórica, a la parte de los estudios criminales, uno de los puntos, siempre se dice hoy que los delincuentes son racionales y que hacen un equilibrio o hacen una un supuesto formulación racional entre costos y beneficios, siempre tratan de cometer sus delitos con la menor intención de ser capturados. Es así que vemos, por ejemplo, que en las calles solitarias, donde no hay luminarias, pues siempre son aprovechadas por estos delincuentes a efecto de salir avantes, a salir de pues no siendo capturados. Obviamente estas investigaciones son en torno principalmente a delincuentes de orden patrimonial. Sin duda podríamos pensar que en la delincuencia organizada, si ustedes miran TikTok, miran Twitter, miran, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha caracterizado por subir estos videos, por hacerse públicamente en las redes sociales. A ellos quieren que los vean, no hay este sentimiento de no ser identificado, sino más bien de un reto hacia el Estado mexicano de mira, soy yo, y las camionetas, las caravanas, ¿no? Aquí también lo que habría que discutirse es por qué las personas que están en el camión de 3.5 toneladas, armados fuertemente hasta los dientes, pues no tienen ninguna protección, no tienen ninguna careta, no tienen ninguna intención de taparse el rostro, ¿no? A pesar de que están alrededor pues prácticamente las cámaras C5 y hay una fuerte presencia policial. Entonces esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué un lugar tan visible? Sin duda podrían haber atentado en contra del licenciado Omar García Harfuch en otro punto, ¿no? En otra ubicación no tan visible, no tan policialmente custodiada, ¿no? La segunda pregunta es ¿por qué con tanto armamento no fue un atentado exitoso? Si nosotros miramos los reportes policiales, la información que nos da la fiscalía, pues fíjense, 5 Barrett, ¿no? Que hay que decirlo, no tenía la base adecuada para poder accionarla exitosamente, un lanzagranadas, 40 armas de distintos calibres, armas largas, armas cortas, una granada, 50 bombas molotov, 39 chalecos y más de 2000 cartuchos, ¿no? Es decir, tenían un armamento prácticamente para hacer volar la camioneta de Harfuch, ¿no? A pesar de que la camioneta tiene un blindaje pues bastante fuerte, ¿no? Imagínense, el vidrio es de 42 centímetros, es un blindaje 5 Plus de los más elevados, ya posteriormente ya viene el blindaje militar, pero sin duda con estos armamentos, con estas capacidades casi prácticamente militares, pues sin duda la pregunta es por qué con tanto armamento no fue un atentado exitoso, ¿no? Y por qué tan pocas consecuencias mortales. Ya lo decíamos, 3 muertos y 6 lesionados. 6 lesionados, sin duda también es prácticamente pues dudoso, ¿no? Esta parte. Si por ejemplo pensamos en que Harfuch recibió 3 impactos de bala y que fueron más de 400 casquillos, ¿no? Los percutidos, pues hablaríamos de que ni tan siquiera el 1% de las balas lograron el objetivo del cuerpo de Harfuch, ¿no? Es el 0.72% de efectividad en los disparos, ¿no? Haciendo esta relación entre los disparos que lograron impactar el cuerpo de Harfuch y los disparos que se hicieron, que son más de 400 casquillos percutidos. La cuarta pregunta, ¿no? En este segundo apartado es el sin plan de fuga. También prácticamente fue el sálvense quien pueda, ¿no? Después de escuchar las sirenas, después de escuchar la presencia policial que se acercaba, los sujetos que estaban en este camión de 3.5 toneladas, que habían esperado ahí prácticamente 2-3 horas al licenciado Omar García Harfuch, se bajan, ¿no? Escuchar estas sirenas, se bajan caminando y empiezan a correr por las calles de Lomas de Chapultepec. Entonces eso nos habla de que no había un plan, no había una organización, no había una estrategia, o sea, sin duda tenemos casos, ¿no? Y que son bastantes, de cómo los sicarios en nuestro país
pues muchas veces no tienen un plan, no tienen una estrategia, ¿no? Y se observa. Por ahí hay algunos autores que hablan de que si en México los sicarios supieran utilizar todo el armamento que tienen, sería bastante terrorífico esto que sucede, ¿no? Pero hay una incapacidad, ¿no? De parte de los sicarios. Pero aquí el punto es que no es cualquier atentado. Es uno de los atentados más importantes, diría yo, de los últimos años. Si se logra obviamente concluir en que fue el cártel Jalisco Nueva Generación y que querían matar a Harfuch por el trabajo extraordinario que ha tenido en contra de la delincuencia, pues sería uno de los atentados más importantes de cualquier organización, que sin duda pues tendría que prever un plan, una estrategia, un plan de fuga. Incluso es hasta risible de cómo se bajan caminando, platicando entre ellos, corriendo sin ninguna arma para defenderse de los policías que los persiguen, en fin, ¿no? Entonces también eso es un punto a discutir. El 5 es la reacción inmediata de la policía y la fiscalía. Como ustedes saben, en ese mismo día detienen a 14 personas, pero después hacen una investigación prácticamente fast track, ¿no? Logran capturar al líder intelectual, que le llaman La Vaca, ¿no? En Tláhuac, junto con dos mujeres que también están inmiscuidas en el atentado o en la organización del cártel Jalisco Nueva Generación. Después vuelven a atrapar a 2 personas, o sea, hay una respuesta prácticamente inmediata de la policía y la fiscalía que sin duda pues es diferente, ¿no? De cómo actúa cotidianamente la policía y la fiscalía en nuestro país. Obviamente se trata de un atentado, el perfil de la víctima, ¿no? Las circunstancias, la zona de Lomas Chapultepec, pues son también factores que inciden en cómo la policía actúa, ¿no? Sabemos por diferentes cuestiones teóricas que hoy en día el sistema de justicia penal, la policía, tiene prácticas diferenciadas según la clase social. Si estamos en un territorio, en un barrio marginado, la policía no actúa, ¿no? Está ahí con la presencia, pero pareciera que no existe, que no hay una autoridad, que no hay aplicación de la ley. No así en territorios, en zonas pues de clase media, de clase alta, donde hay una respuesta inmediata e incluso estrategias de tolerancia cero a las incivilidades y a los delitos, ¿no? Entonces también es importante discutir desde esta perspectiva cómo hubo una reacción inmediata que no es usual dentro de la policía y la fiscalía, ¿no? Como si ellos tuvieran la necesidad de legitimar este atentado y la versión oficial que van a dar después. Entonces tenemos 21 detenidos, como les decía, y también cateos, ¿no? Cateos en diversas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, donde se pudieron asegurar vehículos de lujo, armamento, drogas, en fin, ¿no? Y finalmente el 6º punto también, que tiene que ver con preguntas más que respuestas del suceso, es lo que sucede después, ¿no? Cómo a Omar García Harfuch lo mandan a América Sur, y a los policías que van a salir heridos, que van a resultar heridos, pues los mandan al hospital Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, sin duda, esto también nos habla de cómo la justicia, el sistema de justicia penal, el sistema policial, la fiscalía, pues actúan selectivamente, ¿no? E incluso en cómo o cuál va a ser el tratamiento a las víctimas, ¿no? Depende quién es, depende cuál es su puesto, pues va a ser así de forma el tratamiento diferenciado. Y ahora también en algunos días, hace algunos días, un par de días, se supo, digo, también es una versión preliminar, que están indemnizando a la persona que iba a acudir a trabajar, ¿no? Afuera del Auditorio Nacional, que le están dando 60,000 pesos, ¿no? A la familia por la pérdida de este familiar, ¿no? De esta mujer. Sin duda, pues es algo también risible. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, vamos, hay algunos textos, les recomiendo uno por ahí que está de Alejandro Anaya, que hace una revisión de cuál es el promedio de cuánto cuesta una vida para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o de las comisiones estatales de atención a víctimas. Estamos alrededor de este dinero, ¿no? Obviamente hay casos en los cuales la indemnización ronda los 2 millones de pesos, sobre todo cuando las víctimas son del Estado, ¿no? Cuando un militar
o un policía genera una ejecución arbitraria, una desaparición forzada, hay indemnizaciones hasta de 2 millones de pesos. Y hay casos como en el de esta persona, ¿no?, que sufrió o perdió la vida desafortunadamente en medio del atentado, que pues va a recibir una indemnización de 60,000, de 80,000, de 100,000 pesos. Entonces también eso nos habla de la desigualdad, nos habla de cómo, repito, hay un tratamiento diferenciado respecto al perfil de la víctima. Ahora vamos a las preguntas más que respuestas de la versión oficial. Con todas estas preguntas, ¿no?, que hemos hecho de por qué un lugar tan visible, por qué no fue un atentado exitoso pese al armamento, por qué no hubo un plan estratégico, no hubo un plan de fuga, pues sin duda esto pone en duda mucho más la versión oficial de que fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí les quisiera yo dar algunos datos de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación, pues hoy sin duda es pues una de las organizaciones más importantes de nuestro país y del mundo, ¿no? Ya la DEA, la CIA, diferentes organizaciones policiales en el mundo ubican al cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones más importantes. Les diría yo aquí algunos factores de por qué esta organización se ha ubicado en la cúspide, ¿no? Desde mi perspectiva, el cártel Jalisco Nueva Generación es la síntesis histórica de las organizaciones criminales que han existido en nuestro país. Es decir, como ustedes saben, la guerra, ¿no?, o la perspectiva de la guerra, del prohibicionismo que impone Estados Unidos hacia otros países como es México, implica pues obviamente un enfrentamiento frontal contra la delincuencia organizada, descabezar, desarticular organizaciones, y lo que verdaderamente ha resultado de eso es que cada vez surjan organizaciones mucho más potentes, ¿no? Es así que por eso digo que el cártel Jalisco Nueva Generación es la síntesis histórica del prohibicionismo, ¿no?, de la fallida guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. Algunos de los factores que obviamente tendríamos que observar de por qué el cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de ser pues una organización reciente, ¿no?, desde el 2010, 2007 es cuando oficialmente se inaugura esta organización. A la muerte de Nacho Coronel se viene esta disputa por la resistencia, por los torcidos. Al final gana Nemesio Ceguera, que es el Mencho, que antes era pues obviamente jefe de seguridad de algunos capos más importantes en el cártel de Milenio, en el cártel de Michoacán, de Jalisco posteriormente, y ya vamos a llegar en el 2012 como ya esta organización que primero surge como los Matacetas y después va a ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos de los factores que han obviamente ubicado o posicionado esta organización pues es la conexión mundial. Es un cártel que tiene presencia en prácticamente 16, 17 países. Todavía es menor respecto a la presencia, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, que tiene mucho más presencia en otros países, pero es fundamentalmente el cártel Jalisco Nueva Generación lo que ha tenido es una perspectiva alternativa. Es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación ha mirado no tanto el mercado estadounidense, sino principalmente el mercado asiático. Incluso tiene relaciones con Australia, en Europa, en Oceanía. Entonces ha generado un vacío ahí del mercado narcotráfico, de drogas, de diferentes cuestiones criminales, no con Estados Unidos, sino con otras partes del mundo, y eso le ha dado bastante éxito a su organización. El segundo aspecto que también ha generado esta expansión y este poderío del cártel Jalisco, pues han sido los arrestos y las capturas y asesinatos de rivales, ¿no? Se han obviamente diluido organizaciones como los Zetas, se han diluido organizaciones como los Arellano Félix, o han disminuido su poder, lo del Chapo también, o sea, y entonces el cártel Jalisco Nueva Generación se ha posicionado respecto a la disminución de poder, respecto a la guerra que han tenido el gobierno con otros cárteles, y es así que se ha obviamente posicionado el cártel Jalisco Nueva Generación como una de las más importantes. El lavado de dinero, que también es otro de los factores muy importantes,
están involucrados en muchos negocios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso en equipos de fútbol, en hoteles, en restaurantes. Eso también ha sido una perspectiva muy importante. Las redes sociales, ¿no? Como ya les decía, ustedes pueden entrar a TikTok, a Twitter, a Instagram y mirar todos los videos que cotidianamente están subiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación para posicionarse también en esta red que es hoy fundamental, como lo sabemos. También tácticas militares, ¿no? Las fosas, las bombas, derribar helicópteros también ha sido una de las características del Cártel Jalisco Nueva Generación. La infiltración de los gobiernos, ¿no? Por ahí, si ustedes investigan un poco, observarán que hay un gobernador o ex gobernador, el de Nayarit, que está involucrado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. También hay jueces, también hay diferentes alcaldes, diferentes presidentes municipales. Entonces también tiene una cobertura política muy importante el Cártel Jalisco y que ha sido un factor de éxito. La alianza con grupos regionales, esto es fundamental. El Cártel Jalisco Nueva Generación, fíjense, se ha alimentado de otros cárteles. Como les decía, el Cártel Jalisco Nueva Generación comienza con los matazetas, pero hay versiones que hablan de que muchos de los zetas migran al Cártel Jalisco Nueva Generación, y también el Cártel Jalisco Nueva Generación se va a alimentar de otros desertores de otras organizaciones. Es así que abastecerse de los desertores de otras organizaciones, generar alianzas con quien se supone tendrían enemigos, es también otro de los factores exitosos, ¿no? Es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación va por el mercado, no le interesa si tiene que pactar con el enemigo o no, sino simplemente unir fuerzas, y eso también ha sido fundamental, ¿no? Con los Zetas, con Sinaloa, con los Arellano, con Artistas Asesinos, en fin, tiene varias alianzas con grupos regionales, dependiendo de la ubicación geográfica. Otro punto, otro factor que también es fundamental es la incursión en el mercado de las drogas sintéticas. También es fundamental, principalmente el ice, ¿no? Del cristal. Es una de las drogas más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La ubicación geográfica en nuestro país pues ya prácticamente está en todos los estados, en todas las entidades federativas, incluso en la Ciudad de México tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación, que esto ya lo sabemos, ¿no? Obviamente el atentado visibiliza, ¿no? Más que porque ahí por ahí se especuló, ¿no? Que este atentado supone el fin de la alianza entre la Ciudad de México y el narco, ¿no? Porque el narco entonces supone una amenaza y enfrenta al Estado con este atentado, pero más bien el atentado pone sobre la mesa pues que siempre ha existido la presencia del narcotráfico en nuestro país, negada obviamente por los dos anteriores jefes de gobierno, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, pero siempre se ha sabido que aquí en la Ciudad de México en su momento actuaban todas las organizaciones más grandes del crimen organizado, ¿no? Sinaloa, los Arellano Félix, el Cártel del Golfo, porque obviamente el aeropuerto de la Ciudad de México es fundamental, es un área estratégica. Aquí obviamente el que no haya atentados, el que no haya una situación como en Tamaulipas no quiere decir que no haya presencia del narcotráfico. Obviamente hay pactos, ¿no? Aquí están los tres poderes, hay una presencia policial importante, ¿no? Pero tiene que ver con eso, no es de que en la Ciudad de México no existe el narco, sino que más bien son otros pactos, otra forma de relacionarse. Otro de los puntos también importantes tiene que ver con el reclutamiento forzado, y esto es un tema que sin duda tiene que ser desarrollado, tiene que ser profundizado por las autoridades mexicanas. Tradicionalmente se pensaba que los jóvenes, ¿no? Hacían mucho clic con las organizaciones criminales, con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, porque no solamente carecían de bienes materiales, sino también carecían de bienes simbólicos. Es así que los jóvenes sin identidad o con una identidad inestable buscaban ese respeto, esa identidad, ese poder en las organizaciones criminales. Entonces había una especie de causalidad, ¿no? Entre más jóvenes, pues más posibilidad de que haya delincuencia organizada, en fin. Sin embargo, hoy en México, al igual que pasó en Colombia con el reclutamiento forzado de niñas, niños para conflictos armados, hoy en México está pasando el reclutamiento forzado para pertenecer a organizaciones criminales. Y aquí la pregunta es ¿por qué existe el reclutamiento forzado? ¿No será, y aquí es una hipótesis, no será porque los jóvenes ya no quieren pertenecer a las organizaciones criminales o porque mediáticamente siempre los vimos así y no es así? Entonces, obviamente es un tema el reclutamiento forzado y
una de las tácticas privilegiadas en el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Eso es trata de personas, ¿no? Trata de personas con fines de reclutamiento forzado para organizaciones criminales. Entonces, también es una de las tácticas de las cuales se ha abastecido el cártel Jalisco Nueva Generación. No se sabe a ciencia exacta el número, ¿no?, concreto de cuántas personas que salen en los videos, que salen en estos comunicados del cártel, pues están siendo forzados, ¿no? Muchos jóvenes, muchos niños, muchas veces engañados, ¿no? Por ahí hay testimonios de que los engancharon a través de una oferta de seguridad privada, y al final pues se dieron cuenta que era más bien el reclutamiento hacia ese cártel Jalisco Nueva Generación. Otro de los factores es también el matafuncionarios, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación es un matafuncionarios. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el juez que también fue asesinado en Colima junto con su esposa, que ya se sabe, también traía el asunto del Menchito, del hijo del Mencho, que fue extraditado hace algunos meses y que también puede estar involucrado esa parte con el atentado. Entonces es un cártel que desafía abiertamente a la autoridad, que desafía abiertamente al gobierno, al Estado de México. Aquí obviamente no sabemos, y ese es un punto también de investigación, porque muchas veces se hacen estas conclusiones fáciles, ¿no? Lo mataron porque pues obviamente algo se comió, ¿no? Porque se comió el pastel, porque estaba involucrado, o nos vamos al otro extremo de lo mataron porque está haciendo bien su trabajo, que es un poco las conclusiones a las que se han llegado con el caso de Omar Harfuch, ¿no? O es villano o es un héroe. Más bien aquí es más complicado y habría que entrar a esa parte que también es un vacío. Fíjense, les doy estos datos. Tenemos desde los años 80, 90, ¿no? Principalmente desde el 2006, que cuando surge la guerra contra el narcotráfico por parte de Calderón, tenemos registrados, por ejemplo, 8 jueces federales asesinados, ¿no? No sabemos si están relacionados con delincuencia organizada. Puede ser que algunos sean por cuestiones pasionales, por algún robo, pero tenemos estos datos que obviamente nos dan alguna orientación, sobre todo por las funciones que tienen estos actores. Entonces, 8 jueces federales desde los 80 hasta el 2018-19. 183 presidentes municipales asesinados, ¿no? Ya sea vigentes que están en funciones, exalcaldes, expresidentes municipales o candidatos a las presidencias municipales. 183. 4.750 policías también asesinados. Más de 500, casi 600 militares también asesinados. Entonces tenemos un espacio ahí muy importante de investigación sobre estos actores políticos, funcionarios públicos, muchos de ellos de funciones pues bastante altas, que han sido asesinados. No sabemos si por orden del crimen organizado o por otras cuestiones, pero sin duda es posible que gran parte de estos actores políticos y funcionarios asesinados sean por cuestiones de delincuencia organizada. ¿Quién no, por ejemplo, se acuerda de Ramón Martín Huerta, que fue el secretario de Seguridad Pública, que fue también ultimado durante el sexenio de Fox, o de Mourinho y Blake, los secretarios de Gobernación, que también supuestamente por fallas del avión en el que viajaban también fueron muertos. Vasconcelos, que iba con Mourinho, ¿no? Que quien fue el que creó la Siedo, después Seido, que también coordinaba al presidente Calderón en temas de narcotráfico. Moreno Valle, ¿no? El gobernador de Puebla, que también relacionó con un accidente aéreo. Gamboa Lozano, que también es otro de los funcionarios que fueron asesinados, principalmente, o se sabe, por cuestiones de narcotráfico, ¿no? Él trabajaba en la Secretaría de Hacienda Pública durante el sexenio de Peña Nieto. O Hernández Vega también, que era miembro del Estado Mayor Presidencial también durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces me parece que es importante también tener en cuenta esta parte, ¿no? del cártel Jalisco Nueva Generación como matafuncionarios, y dar una lista y pues hablar de que hay una impunidad. También muchos de estos casos no han sido resueltos, no se tienen sentencias, no se sabe qué es lo que ocurrió, y simplemente ahí queda, ¿no? como en el tintero.
Otra de los puntos también son las bases sociales, ¿no? Las bases sociales del Cártel Jalisco Nueva Generación es otro de los puntos, de los factores que le han ubicado como una de las principales organizaciones. Hemos visto videos de cómo entregan despensas, de cómo entregan ayudas a las comunidades, y obviamente hay una suerte de maridaje, ¿no? Hay algunas veces negado, algunas veces en el engaño, pero entre la organización criminal y las comunidades, ¿no? Por recibir estas ayudas, estas despensas. Entonces, esos son los factores que han incidido para que el Cártel Jalisco Nueva Generación hoy sea una de las organizaciones criminales más importantes en nuestro país. Fundamentalmente la presencia mundial, la presencia internacional, la infiltración al gobierno, ¿no? Tácticas militares, en fin. Entonces es muy importante tener en cuenta eso a la hora de cuando dice Harfuch fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación, con todos estos factores que les acabo de mencionar, con todo el potencial, el poder que tiene, ¿verdaderamente haría un atentado de esta naturaleza? Ahí queda como pregunta, ¿no? Esa sería como la primera cuestión, ¿no? ¿Fue el Cártel Jalisco Nueva Generación? El segundo punto sería también cuestionable si pensar que este atentado fue pues por la reacción que ha tenido el cártel a los golpes atestados por el gobierno. Y ahí tendríamos que enlistar que en efecto ha habido golpes fundamentales en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por mencionar algunas, pues las 1900 cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, ¿no? E incluso ya después se sabe, posteriormente al atentado, que los que estaban amenazados por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno era Santiago Nieto por estas acciones financieras en contra del cártel, que como sabemos es una de las buenas prácticas para terminar con los pilares de los cárteles, más que asesinar o enfrentamientos cara a cara, más bien es congelar las cuentas financieras. Y por otro lado también Marcelo Ebrard, ¿no? Secretario de Relaciones Exteriores, principalmente por la extradición del Menchito, ¿no? Del hijo del Mencho, que es el principal cabeza, ¿no? La cabeza visible del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace un par de meses extraditan a su hijo y obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues tiene un papel proactivo, y es así que también estaba amenazado de muerte el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Otro de los puntos de los golpes que se han asestado a esta organización es el arresto de Menchita, ¿no? De su hija en Estados Unidos también. Parece que hay una política, no lo digo con certeza, pero parece que hay una política de gobierno de arrestar a los familiares de los capos, ¿no? Ya lo vimos con el Marro, que también trataron de encarcelar, de detener a su mamá, a sus hermanas, a su padre. Posteriormente salieron libres, en fin, pero parece que hay una política que desde mi perspectiva es aberrante, ¿no? Si es que los familiares no tienen ningún vínculo, porque obviamente eso va a hacer que reaccionen violentamente mucho más fuerte los criminales. Y también, obviamente, algunas detenciones en la Ciudad de México en específico, ¿no? Pensando en que el atentado fue por el trabajo que ha hecho Omar García Harfuch. En efecto, hay algunas detenciones importantes que ha hecho Omar García Harfuch, o en términos generales la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, de principalmente el Chucky, el Maguicho, el Viejón y la Ceci Albarrán, ¿no? Que son personas que se supone o se sabe fueron enviadas por el principal cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación, por el Mencho, para disputar un poco con la Unión de Tepito el mercado de drogas en la Ciudad de México. Están detenidos y obviamente son golpes también fundamentales. Aquí entonces el punto de la reacción, ¿no? Podría pensarse que el atentado es una reacción del cártel, ¿no? A estos golpes que le ha dado tanto la Federación, principalmente con la extradición del hijo de Mencho y con el congelamiento de las cuentas financieras, y por otro lado por las capturas y las detenciones que han tenido la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México de miembros o de
de cabezas, ¿no?, de regionales del cártel Jalisco Nueva Generación. En tercer punto, el narco controla el Estado. Me parece que esa también es otra de las cuestiones, ¿no?, de las preguntas que queda ahí. Verdaderamente, y lo he visto en las redes sociales, en algunos columnistas, incluso en medios de comunicación, en conferencias, en conversatorios de académicos, que pareciera que este atentado significa o ejemplifica de cómo el narcotráfico está controlando al Estado. Ya lo veremos más adelante, es mucho más complejo, pero hay esta versión, ¿no? Hay esta pregunta de si verdaderamente el narcotráfico se está apoderando del Estado mexicano, en fin, ¿no? En cuarto elemento, como les decía, si este atentado es producto o significa el fin de la alianza Ciudad de México-narcotráfico, ¿no? Esa es otra de las preguntas que ahí queda. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es obviamente el más sustancioso, ¿no? A partir de estas preguntas, de estas dudas, de lo que sucedió con el atentado, en fin, más allá del atentado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con delincuencia organizada y Estado? Me parece que en los medios de comunicación y en todas las reflexiones que se han hecho aparecen dos versiones, ¿no? Dos versiones que son antagónicas entre sí. Por un lado, la versión oficial y mediática, principalmente. Obviamente no hablamos de que la política y los medios de comunicación son algo homogéneo, pero domina esta versión en los círculos partidistas, en los círculos políticos y en los medios de comunicación. ¿Cuál es esta versión? Que el Estado combate a la delincuencia organizada, que el Estado es el bien y que la delincuencia organizada es el mal. Y en ese sentido Harfuch pues es un héroe, ¿no? Prácticamente lo pintan como un Superman que es a prueba de balas, en fin, ¿no? Esa es la versión, ¿no? La primera versión, que es obviamente una versión positivista, que surge de cómo el Estado es un mal necesario que se crea para generar el orden, generar el progreso, obviamente que los individuos tengan que dar alguna parte de su libertad con el fin de la seguridad, en fin, ¿no? Es una cuestión que tiene presupuestos políticos, económicos, filosóficos muy concretos, ¿no? El Estado es el bien y la delincuencia organizada es el mal, como todo lo que viene en el Código Penal Federal, ¿no? O en los códigos penales estatales o en la normatividad internacional sobre la delincuencia o la criminalidad no estatal. Y por otro lado, la versión yo le diría del populacherismo, ¿no? De la opinión pública, no de toda la opinión pública, pero sí de un sector muy importante, que es más bien el Estado, es la delincuencia organizada, ¿no? Un poco lo miramos, por ejemplo, cuando surgió, y todavía se ven opiniones encontradas, ¿no?, en los medios de comunicación, cuando surgió lo del COVID. Mucha gente decía no existe, y todavía hoy, me parece que ayer o antier pasaban en los medios de comunicación una entrevista que daban en Guanajuato y decía pues aquí no existe, eso no existe, ¿no? Hay como una resistencia ahí popular, ¿no?, de lo que dice el gobierno, de lo que dice la ciencia, y obviamente desde a bote pronto decimos pero qué gente tan ignorante, en fin, ¿no? Pero me parece muy importante tener en cuenta esa reacción, ese sentimiento popular que nos habla de que obviamente no es la primera vez que quieren engañar al pueblo mexicano. Bastaría acudir al fenómeno del chupacabras, ¿no? Es decir, no tendríamos que hacer un juicio racional de estas posiciones y decir que son ignorantes y que por eso el país está como está, sino más bien de entender esa racionalidad limitada, producto también de los engaños progresivos y constantes sistemáticos del gobierno mexicano hacia la población, ¿no? Y un poco pasa también con esto. Y dicen, no, fue un atentado, ¿no?, un autoatentado, perdón, más bien tiene que ver con que el Estado es la delincuencia organizada, y es así que Harfuch pasa de ser héroe a ser villano, ¿no? Un poco como ahora lo están presentando también a García Luna. Desde esa perspectiva, digo, sí es interesante, ¿no? Desde la criminología clínica se ha hecho mucho de mirar las historias y el caso y quién es y su infancia, pero más bien aquí de lo que se tendría que tratar es despersonalizar, ¿no? Despersonalizar los conflictos y más bien mirar las estructuras que hacen posible que se creen Chapos, se creen Garcías Lunas, o en su caso Omar García Harfuch, o se creen este tipo de sucesos como el atentado. Más bien habría que discutir eso, las estructuras, los contextos, más allá de las personas, de los apellidos, de los nombres. Entonces es así que a partir de estas dos versiones antagónicas genero esta reflexión criminológica de tres tesis, ¿no? Tres puntos muy importantes. Por un lado, el mito del cártel.
hacia redes complejas de criminalidad con cobertura política, económica, penal y social. El mito del cártel. Desde los años 60, 70 empezamos a incluir en nuestro lenguaje cotidiano, incluso en la Real Academia Española, se empieza a diferenciar el cártel con acento y el cártel sin acento. Y empiezan a hablar de que el cártel con acento es estas organizaciones criminales, jerárquicas, ¿no? Que obviamente nos remiten en primera instancia, y lo vimos en la sesión del análisis criminológico de la delincuencia organizada, primeramente en la mafia italiana, después al cártel en Colombia y ahora en las organizaciones criminales globalizadas. Es así que hoy sabemos que el cártel es más bien una categoría que utiliza el gobierno, que utiliza los poderes fácticos, ¿no? Para, obviamente, administrar ilegalidades, como diría el gran Foucault, ¿no? En su libro de Vigilar y Castigar. Cuando a él le preguntan ¿por qué la cárcel?, ¿no? Él decía, bueno, la cárcel tiene la función de decir que aquí están los criminales, que no hay más criminales que los que están en la cárcel. Es así que el cártel también supone una especie de espacio político, administrativo, económico, donde se encuentran los criminales organizados. Y no, más bien hoy se sabe que los cárteles, que esas organizaciones criminales no existen, son más bien redes, son redes en las cuales no existe solo lo criminal, sino también lo legal, lo informal. Son tres espacios que se combinan, que se mezclan y que es muy difícil observar cuándo empieza uno, cuándo termina el otro. Lo legal, lo ilegal y lo informal. Entonces, obviamente el cártel en ese sentido supone esta abstracción de que son ellos, los otros, y no una red que tiene que ver con cobertura política, que tiene que ver con cobertura económica, con cobertura judicial, ¿no? Por eso hablábamos de los jueces, con cobertura policial y con cobertura social, ¿no? Las bases sociales, comunitarias también de estas grandes organizaciones. Entonces hay que dejar de hablar de cárteles y más bien empezar a hablar de redes criminales. Eso entonces, ¿cómo implicaría, cómo impactaría en la política criminal que debería de tener el Estado mexicano y todos los países? Pues en no atacar el cártel, sino más bien las redes, el negocio. Pero desafortunadamente nos muestran al cártel y nos muestran a los cabecillas y jerárquicos y todos se conocen y todos. Es una versión mediática, telenovelesca, ¿no? A la cual obviamente pues ha añadido mucho los medios de comunicación, la televisión con estas series que muchas veces caricaturizan, ¿no? El fenómeno criminal. Ya lo decía también en la sesión, en el video del análisis criminológico de la delincuencia organizada en México, de que teníamos que ir más allá del Padrino, ¿no? El Padrino, como una de las series, se sabe que fue financiada para precisamente caricaturizar y mostrar que el cártel, que la mafia italiana era así. Diego Gambetta tiene un libro sobre la mafia italiana y nos muestra cómo, en efecto, a través de entrevistas y trabajo de campo, la mafia es totalmente distinta a lo que se muestra en El Padrino, pero eso es lo que ha quedado en nuestro imaginario colectivo. Entonces, el mito del cártel, pasar ya no hablar de los cárteles, ya no hablar de las organizaciones criminales, porque no existen, sino más bien de las redes complejas de criminalidad, y entonces ahí, obviamente, el Estado ya no parece el bueno, sino más bien, y tampoco el malo, sino simplemente es un campo de poder en el cual hay relaciones. Entonces, como primer punto en este sentido, sería securitizar, ¿no? Desecuritizar y más bien politizar a la seguridad, la criminalidad. Desafortunadamente muchos de los conversatorios, de los análisis de este atentado son securitizarios, ¿no? Es decir, y cómo fue el atentado, y cómo podrían haber sido eliminados, o cuestiones como muy técnicas, no sé si me explico, de cuestiones securitarias, de cuestiones de seguridad, cuando obviamente lo que hay que trascender es el caso, ¿no? La situación, para entonces entender las conexiones políticas. Desde hace mucho tiempo yo he insistido en que hay que politizar el tema de la seguridad, porque la seguridad no es solo de una cuestión de policías, no es solo una cuestión de guerras, no es una cuestión solo de
policías y ladrones. Va más allá, es una cuestión política, económica, fundamental. Entonces ese es el punto número uno, ¿no? De securitizar y más bien politizar estos debates, este ámbito de la seguridad y por lo tanto también politizar el atentado y todos estos escenarios. Otro tiene que ver con la despersonalización. Ya lo decía, es importante ir más allá de los sujetos, ir más allá de García Luna, ir más allá del Chapo, ir más allá de García Harfuch, sino más bien observar qué estructuras, qué condiciones, qué contextos producen este tipo de personalidades, producen este tipo de sujetos. Eso es muy importante, sobre todo para atacar de raíz el problema. Si nosotros seguimos con este descabezamiento de los cárteles, pues ocurrirá lo que he dicho, la síntesis criminal histórica, el cártel Jalisco Nueva Generación, apoyándose y tomando todas las prácticas que han hecho otros cárteles para sintetizarlas. Entonces vamos a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación, acabemos con él, pero posteriormente saldrá otro cártel, otra organización mucho más fuerte. Entonces es un punto importante, ¿no? La despersonalización y más bien generar un debate sobre las estructuras, sobre las condiciones, sobre los contextos. El segundo mito tiene que ver con el mito del Estado capturado, que también es otra tesis que ronda por ahí, que tiene que ver con que el Estado como campo de poder es capturado por diferentes organizaciones criminales, por diferentes organizaciones económicas de poder, poderes fácticos, y es así que el Estado entonces toma otra cara, ¿no? Sin embargo, si nosotros miramos originariamente cómo surge el Estado, pues es un Estado criminal, ¿no? Tanto el despojo primario, el gran robo como se le conoce al capitalismo, ¿no? Despojando de las tierras a los anteriores poderosos, por así decirlo, y también por esta idea de la violencia como uno de los elementos más importantes del Estado, ¿no? Incluso la política criminal pues es el uso de la violencia, pero cuando surge el Estado obviamente hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de palabras, entonces ya no es uso de la violencia, es política criminal, ¿no? Ya no es uso de la violencia policial, es uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar el lenguaje y a decir y a legitimar cómo el Estado tiene una cara buena, tiene una cara amable, y esto está muchas veces pues en el imaginario colectivo, incluso de las luchas sociales, de la lucha de varias organizaciones sociales que miran al Estado como una posibilidad de cambio, una posibilidad de transformación. No estoy hablando obviamente de que el Estado no tenga esa resistencia dentro de sí que puede existir, pero sin duda entender que el Estado originariamente es un Estado criminal que siempre sin los controles debidos va a generar este tipo de autoritarismos, este tipo de políticas de guerra, este tipo de políticas de exterminio. Si no se controla el Estado, llegamos a un Estado nazista como sucedió en el siglo pasado. Y entonces por eso es que hoy hablamos de que el Estado no solamente administra la violencia legal, el monopolio de la violencia que diría Weber, sino que también administra la violencia criminal. Es decir, en la práctica observamos cómo el Estado, los policías, y eso lo podemos observar desde la colonia en la que vivimos hasta los niveles mucho más superiores, cómo el Estado conoce a los delincuentes, cómo el Estado pacta con los delincuentes, cómo el Estado genera negocios con los delincuentes. Pero no todos, hay una administración, y es así que cada sexenio, cada gobierno federal, pues tiene que estar con un cártel. Ahora no sé con qué cártel esté Andrés Manuel López Obrador, pareciera que está con el cártel de Sinaloa, pero en su momento el Marro denunció que el gobierno federal está con el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, son preguntas más que respuestas que están ahí y que con el tiempo, desafortunadamente a lo mejor ya muy tarde, pues se van a resolver, ¿no? Entonces el Estado es un campo de poder, pero desafortunadamente siempre con estas tendencias suicidas, estas tendencias criminales. Por eso es muy importante los derechos humanos y por eso es muy importante evitar esta criminalización del Estado. Y finalmente, como tercer punto, el mito de la guerra como paradigma de paz. Nos han dicho hasta el cansancio, Naciones Unidas, los gobiernos occidentales, las potencias, que la guerra es el camino para llegar a la pacificación
de las comunidades para eliminar el narcotráfico, las drogas, en fin, ¿no? Y hemos visto en México varias operaciones de la DEA, de la CIA, de operaciones militares desde los años 30, 40, de cómo se pensaba que erradicando los cultivos, atrapando los cabecillas iba a terminar este problema. Desafortunadamente, como diría por ahí un autor, pareciera que ante más intervención de Estados Unidos en México, más violencia, más cárteles, más organizaciones criminales. Es así que la estrategia de guerra fortalece las redes de criminalidad. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo para entonces zafarnos de este paradigma de la guerra. Por ahí yo hoy leía un texto de Francisco Rivas, que es miembro del Observatorio Ciudadano, diciendo que el gobierno actual no tiene una estrategia y que el gobierno de Calderón sí las tenía y que por lo tanto habría que, lo dice entre líneas obviamente, habría que recurrir otra vez a la estrategia de la guerra, ¿no? Como negando obviamente que todo este problema surgió con esta estrategia de la guerra mal encaminada, a lo mejor no fracasada, ¿no? Exitosa en sus objetivos latentes. Es así que la estrategia de guerra entonces, como les decía, fortalece las redes de criminalidad. El caso del cártel Jalisco Nueva Generación es obviamente un ejemplo de cómo la estrategia de guerra fortalece a las organizaciones criminales en vez de desarticularlas, en vez de disminuir su poder. Por eso es que necesitamos una estrategia de izquierda, una estrategia que mire a otro lado de la guerra. Desafortunadamente, fíjense, el caso de Omar García Harfuch nos visibiliza una cosa muy importante políticamente. La izquierda en México, el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, no tenía una propuesta en seguridad, y es así que acude a un actor que obviamente estuvo muy involucrado con cuestiones de dudosa, ¿no? Cuestión, como por ejemplo los 43 normalistas. Es decir, la izquierda en la Ciudad de México no tenía una propuesta para dirigir la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y entonces acude a un actor que está, pues obviamente que es controvertido de los gobiernos anteriores, ¿no? Tanto del PAN, porque él ingresa a la Policía Federal en 2008 cuando está García Luna y su grupo, y sigue, ¿no? En posteriores cargos con el gobierno de Peña Nieto. Entonces necesitamos una estrategia de izquierda. La izquierda ya no puede ser indiferente al problema de la seguridad, necesita cuestiones concretas. Una de los puntos más importantes de esta estrategia de izquierda, y que afortunadamente pareciera que lo está haciendo el gobierno actual, es la guerra financiera, ¿no? No hay peor cosa que les duela a las organizaciones criminales que los golpes financieros, y lo vimos así con prácticamente 2,000 cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Otro de los puntos, obviamente, tenemos que discutir la legalización de las drogas. Es algo muy importante. Naciones Unidas dice, pero es que si legalizamos las drogas, la organización criminal va a seguir dedicándose a otras actividades criminales como el secuestro, como la trata de personas. Sí, pero es importante mencionar que estas actividades criminales muchas veces están relacionadas con la propia práctica del tráfico de drogas, ¿no? Secuestramos a otros adversarios, hacemos esta trata de personas para involucrarlos en la organización, robamos automóviles para traficarlas. O sea, me parece que ahí debe haber un debate mucho más claro. Ya en sesiones posteriores hablaré de un artículo que publiqué sobre la necesaria política internacional e integral criminal contra de las drogas, y cómo ahí yo voy discutiendo cada uno de los argumentos que tienen Naciones Unidas para no legalizar las drogas, y uno de ellos es este que les mencionaba. Otro de los puntos que debe tener esta estrategia de izquierda es la responsabilidad de Estados Unidos. No podemos generar una estrategia integral de verdaderamente combatir a las organizaciones criminales si no se incluye la responsabilidad de Estados Unidos, no solamente como consumidores, sino también como propulsores de la violencia, ¿no? En términos, ya los decía, de la guerra, ¿no? Esta guerra prohibicionista que impone Estados Unidos y que en realidad pues fortalece más a las organizaciones criminales, ¿no? Ya lo veíamos hace algunas semanas, la Barbie, ¿no?
¿De qué se reía la Barbie? Bueno, era un agente de la DEA, ¿no? Entonces, la DEA está metidísima en el narcotráfico, no sabemos cómo, pero está metidísima dentro del narcotráfico en México, y posiblemente a Estados Unidos, como siempre se ha dicho, a Estados Unidos no le conviene que México crezca, que México sea un país libre, independiente, con poca desigualdad, competitivo, y parece ser que entonces el narcotráfico, el crimen organizado es una estrategia norteamericana para, pues obviamente, evitar que México pase a un segundo nivel. Otro de los puntos, el cuarto punto, obviamente es la desarticulación de bases socioculturales, ¿no? Es uno de los puntos más importantes de las organizaciones criminales, ¿no? Un pilar de las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación es lo financiero, pero el otro pilar es la cuestión sociocultural, ¿no? De dónde se abastece estos ejércitos tremendos de jóvenes que están por voluntad o forzados, como lo veíamos, están en las organizaciones, en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces obviamente es desarticular las bases socioculturales, ¿no? Evitar que estos jóvenes pues lleguen a las filas del crimen organizado. Hoy, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, me parece que es en un sentido originario pues una política necesaria, bien intencionada, pero limitada, ¿no? Porque solamente observa, como en los años 60, 70 lo hacía la criminología crítica, de que decía, bueno, los delincuentes deciden, ¿no?, delinquir, valga la redundancia, por un aspecto material, ¿no?, por un aspecto de la desigualdad económica. Y hoy sabemos que no solamente ante la ausencia de bienes materiales, sino también ante la ausencia de simbolismos, de cuestiones subjetivas, de cuestiones interactivas e interpretativas. Es así que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro solamente ataja, y eso de forma muy parcial, la cuestión material, ¿no?, dándoles dinero, que eso también es discutible en cómo se va a medir, cómo se va a evaluar, pero solamente está atacando esa perspectiva material que en los años 70, repito, la criminología crítica estaba denunciando, pero no la parte simbólica, la parte cultural, que también es importante en por qué un joven se mete o ingresa a las filas del crimen organizado. Y finalmente la cobertura, ¿no? La cobertura política, económica y penal. Ya lo decía, son redes criminales, y entonces si nosotros pensamos de que con la Guardia Nacional, con operativos, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a disminuir el poder de estas organizaciones sin tener en cuenta que hay políticos, que hay empresarios, que hay jueces, policías, peritos, ministerios públicos involucrados con estas organizaciones, esto no va a ir más allá, ¿no? Necesitamos también disminuir o acabar con esa cobertura política, económica, penal y social que tienen las organizaciones criminales, que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, si es que pensamos en tener una solución exitosa a este punto, ¿no? Entonces esos eran los tres mitos, ¿no? Las tres reflexiones criminológicas que les quería yo compartir, ¿no? El mito del cártel, el mito del Estado capturado y el mito de la guerra como proceso de paz, ¿no?, o como paradigma de paz. Entonces vamos a mirar las preguntas. Se ve mucho mejor. Sí, una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, ya afortunadamente se logró hacer la sesión. Ahí la voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan reproducir cuantas veces quieran. Vamos a ver. No he indagado en el tema, pero justo me preguntaba eso la semana pasada. Bueno, ahí Teresa, gracias. Un tema muy interesante. Gracias, Eli. Excelente tema. Teresa, exactamente, hay que ver cuáles son las cuestiones culturales y también la poca credibilidad que las personas tenemos en las instituciones y los gobiernos. Sí, sin duda la falta de confianza, que fíjense, lo más terrorífico de la falta de confianza es que parece ser que no tiene reversa, ¿no? O sea, yo no miro en un futuro a una población que crea en las instituciones, parece que esto va en picada, ¿no?, y no tiene reversa. Es también muy importante la confianza en las instituciones para que las instituciones sean efectivas, ¿no? Entonces, dentro de los mitos o dichos, como el caso de Chupacabras, dentro hay una realidad. Sí, hay una, o sea, acuérdense que hay muchas realidades, ¿no? Desafortunadamente el racionalismo, el positivismo ha dominado mucho, no solamente la cuestión criminal, sino todas las cuestiones, diciéndonos que hay una realidad objetiva, que solamente hay
verdades absolutas, ¿no? Y en realidad cuando nosotros, y siendo un país multicultural, ¿no? O más bien, no multicultural, sino pluricultural, ¿no? Pues vemos distintas racionalidades, distintas verdades, distintas formas de pensar, distintas formas de observar, de vivir, ¿no? Es ahí por lo que decía yo que no hay que sentenciar a estas personas que creyeron en el chupacabras o que no creen en el COVID simplemente como ignorantes a partir de un racionalismo muy estructurado que tenemos, sino más bien también observar en ellos una especie de resistencia, ¿no? De cómo han sido engañados sistemáticamente, ¿no? Más que una realidad, las personas saben que hubo toda una campaña desde los medios y formas para crear un pánico social. Sí, el pánico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, esto es muy importante para la criminología y lo he dicho siempre, ¿no? Es importante que no caigamos nosotros en pánico. En el artículo este de Francisco Rivas que les comentaba al principio, que dice que el actual gobierno no tiene una estrategia, pero hay datos, y aquí yo no quiero defender al actual gobierno, pero si ustedes miran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos de homicidios, el año 2018, ¿no? Que fue el último año de Peña Nieto, la tasa, ¿no? de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 29. En 2018, que fue el primer año de Andrés Manuel López Obrador, es de 27, es decir, la tasa disminuyó. Obviamente, si lo vemos en términos absolutos, el 2019 fue el año con más homicidios desde hace 20 años, pero es importante tener en cuenta la tasa. Obviamente crece la población, es previsible que crezca la delincuencia. Desafortunadamente así son estas fórmulas, ¿no? Uno pensaría y desearía que no hubiera ningún homicidio, pero este es un dato, ¿no? Y desde el 2019, los primeros 4 meses, al 2020, los primeros 4 meses, hay una relación, una diferencia de 300 homicidios solamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los medios de comunicación y qué tanto la oposición política también influyen en que tengamos este pánico? Y aquí no voy a defender a Andrés Manuel ni a Morena, porque también Morena y Andrés Manuel lo hicieron cuando fueron oposición. Entonces, en este país necesitamos urgentemente una unidad y no tener intereses particulares y no tener intereses partidistas que le están dando en la madre al país. Necesitamos unirnos, necesitamos tener una posición crítica, una oposición ética, ¿no? Que no solamente sea desacreditar todo el tiempo al Estado y todo el tiempo al gobierno, ¿no? Eso va para todos los partidos políticos, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué se entiende por Estado? La pregunta es porque por un lado se dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación infiltra gobiernos locales e incluso instancias de gobierno federal, pero por otro lado se dice que la planta cara frontal al Estado. Es útil hablar de Estado y entender un ente homogéneo. No olvidemos que estamos en un régimen federal donde hay... Sí, el Estado es un campo de poder, ¿no? Antes nos decían que el Estado era esta burocracia y obviamente originariamente sí, ¿no? Pero seguir con esa misma tesis, ¿no? Pues hablaría de que el Estado no ha cambiado en estos 100, 200 años. Obviamente el Estado es un campo complejo, es un campo de poder donde hay muchas relaciones entre no solamente funcionarios, sino también actores externos como actores de la cuestión económica, de la cuestión política internacional. O sea, me parece que necesitamos un concepto de Estado complejo y eso también obviamente impactaría en cómo estamos entendiendo la relación delincuencia organizada y Estado. Por eso yo decía que esta versión extremista de decir que el Estado es la delincuencia organizada, pues tampoco es muy acertada, sobre todo en los detalles, ¿no? Entonces, yo entiendo que el Estado, un poco ahí con O'Donnell, un poco el Estado es un campo de poder, ¿no? Es un campo de relaciones de poder. Se dice que el cártel Jalisco infiltra gobiernos locales e incluso instancias del gobierno federal, pero por otro lado se dice que le planta cara frontal al Estado.
Es que sí, como el Estado es un campo de poder, un campo de relaciones de poder, no es un ente homogéneo, o sea, difícilmente, y esto también está dentro de la concepción pública, ¿no? Del populacherismo, de decir que todos los legisladores son rateros y que una persona que se mete al ser legislador es un ratero y alguien que se mete a la policía es porque quiere robar. Y estas visiones, creo que, si bien es cierto, plantean un punto importante, ¿no? De la cara criminal del Estado y esto que les decía yo originariamente, pero me parece que homogeneizar, ¿no? Todas las verdades absolutas pues se sostienen sobre alfileres, ¿no? Entonces más bien es un campo heterogéneo, y obviamente, como bien lo dices, pues es un gobierno con 32 entidades federativas. Yo un poco lo que he pensado, y obviamente esto habría que hacerlo en una investigación, es que así como hoy se habla del pluripartidismo, es decir, ya no hay solo un partido político hegemónico como lo antes era el PRI, sino que hay muchísima un abanico muy extenso, ¿no? Bicolor, de partidos políticos, de ideologías, y que dentro incluso de un mismo partido político hay diferentes también ideologías o diferentes intereses, así como se ha pluripartidizado el poder, también las organizaciones criminales. En 2006 los informes nos hablaban de 7 organizaciones o grandes organizaciones: los Arellano, el Golfo, Sinaloa, Cártel de Juárez, Díaz Parada en Oaxaca. O sea, eran grandes organizaciones. Sin embargo, conforme se ha pluripartidizado el poder, ¿no? Se ha complejizado el poder en diferentes manos, en diferentes ideologías. También parece ser que es lo que está ocurriendo con los cárteles, con las organizaciones criminales. Y eso tiene que ver, creo, desde mi perspectiva, con que cada ideología dentro de un partido político está conectado con un cártel diferente, con una organización criminal diferente. Entonces, si ustedes miran el mapa, ¿no? político y el mapa criminal, les va a dar clic, ¿no? Porque está verdaderamente detallado, ¿no? No son amplias zonas dominadas por un cártel, sino que son organizaciones más pequeñas. Ahora, cuando entró Peña Nieto, hablaban de más de 100 medianas y pequeñas organizaciones criminales, ¿no? Eso también es un poco lo que se trata de negar con el cártel, ¿no? Con la idea del cártel, ¿no? Entonces, el cártel Jalisco tiene presencia en todos los estados y es el único, ¿no? O domina todos los espacios. Más bien, por eso hablaba de las redes, ¿no? Las redes criminales, incluso dentro de un mismo cártel. ¿Qué significa politizar el debate de la seguridad pública? Pues meter categorías de la ciencia política, ¿no? De la economía política. Un poco se hizo con la criminología crítica, ¿no? Que me parece que es uno de los movimientos que trató de politizar el tema de la seguridad, ¿no? Diciendo, bueno, aquí es importante mirar las estructuras y mirar el poder, mirar la violencia de Estado, ¿no? No solamente tratarlo como las causas de por qué una persona decide delinquir, sino más bien, incluso la criminología crítica en sus inicios hablaba de que el delincuente era un actor político, ¿no? Un Robin Hood que le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Eso después obviamente se desechó, pero me parece que la visión política dentro de la seguridad es muy interesante. Dentro de la criminología nos podría dar otros nortes, ¿no? Ya no solo desde el positivismo o desde esta aceptación de que la ley es buena y que el delincuente es el malo, ¿no? Sino que más bien tratemos de mirar el delincuente, y la delincuencia hoy es una moneda de cambio dentro de la política, ¿no? Como los políticos están muy interesados en que haya delincuencia, ¿no? Porque es uno de los pilares, de los pocos pilares que les quedan para obtener legitimidad. ¿Puedes repetir en breve el primer mito, por favor? Bueno, es el mito del cártel, ¿no? Hacia las redes criminales complejas, con cobertura política, económica, penal y social. La actualidad de la criminología es ahora detectar las estructuras de personas con poder. Sí, hay una especie de criminología, por ejemplo, les recomiendo Ruggiero, ¿no? Que tiene el delito de los débiles y el delito de los poderosos, y ahí habla precisamente de cómo la criminología tiene que seguir la
los trabajos iniciados por Sutherland, ¿no? De los delitos de cuello blanco, ¿no? Sobre todo porque ahora tenemos como gran amenaza pues la delincuencia organizada, ¿no? Que también es discutible, ¿no? Es la verdadera amenaza si nosotros, por ejemplo, y lo he hecho yo, un ejercicio muy simple de mirar qué porcentaje de delitos de la delincuencia organizada son respecto a la gran cantidad de delitos que se cometen en nuestro país, pues es muy poco, ¿no? En primera instancia, pues son solamente delitos de orden federal. El mayor delito que se comete en nuestro país y en las ciudades latinoamericanas pues sigue siendo los delitos patrimoniales, ¿no? El robo, la extorsión, el secuestro, en fin, ¿no? Principalmente el robo. Entonces también ahí hay una construcción mediática de la delincuencia organizada como la gran amenaza, como la gran el gran riesgo, ¿no? En nuestras sociedades democráticas, y muchas veces se ha usado esa amenaza para pues detener los procesos democráticos, ¿no? Les pongo un ejemplo: si no existiera la delincuencia organizada, ¿dónde se iría todo ese dinero que se va a Sedena, a Semar, a todos los presupuestos de seguridad? En el 2010 yo hice un ejercicio y mirábamos precisamente cómo hay más presupuesto para Sedena, para Semar, que para educación, ¿no? Entonces, obviamente también, por eso hablaba de politizar la seguridad, también tiene que ver con eso, ¿no? De cómo hay una ganancia política de la inseguridad. Yo creo que la legalización de la marihuana debe ser parte de la política para disminuir esas redes criminales, como bien mencionas. ¿Tú crees que eso deba hacerse? Pues hoy ya se está dando un debate, ¿no?, sobre la legalización, pero fíjense, no se dio el debate de la legalización de la marihuana hasta que los empresarios no empezaron a observar un beneficio, ¿no? No fue hasta que ese momento sucedió que empezaron la comunidad internacional a decir, bueno, es posible que la legalización medicinal y lucrativa, ¿no?, recreativa, pero no fue hasta que los empresarios empezaron a observar un beneficio económico de esa cuestión, ¿no? Hoy desafortunadamente pues prácticamente todos los países tienen un paradigma prohibicionista, ¿no? Algunos países despenalizaron, como es México, ¿no? Las personas que son consumidoras pues, no se les lleva a la cárcel, o no se les debería llevar a la cárcel, sino más bien a estas cortes de adicciones, ¿no? Que en México, el último dato que yo miraba pues era que solo 3, 4 estados tenían cortes de adicciones que tienen que ver con tribunales exprofesos para tener esta visión alternativa, no de castigo sino de tratamiento, de justicia restaurativa. Eso en cuanto a los consumidores, ¿no? También obviamente esto tiene que ver la legalización con la amnistía, ¿no? La llamada mala amnistía que ha presentado el gobierno, de cómo personas que están dentro de los reclusorios, dentro de los centros penitenciarios por alguna situación ilegal relacionada con el tráfico, podían salir, ¿no?, dentro de poco tiempo. También se tiene que discutir eso en cuanto a la política de legalización, ¿no? Las pruebas psicológicas a los servidores públicos sí son garantía de seguridad. Pues ya lo mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, en la sesión de abuso de poder policial, de cómo hay una gran crítica a los controles de confianza, ¿no? Principalmente al uso del polígrafo, y decíamos en los comentarios cómo es necesaria pues una evaluación mucho más integral, más psicosocial, pruebas que no puedan ser fácilmente pues engañadas, ¿no? Fácilmente falsificadas. Entonces yo más bien me iría por una... Hoy el gran instrumento, como ustedes saben, pues es la declaración 3 de 3, ¿no? Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, para observar precisamente si hay un desequilibrio, ¿no?, entre lo que gana el servidor público y en lo que está gastando. Valga decir que, por ejemplo, Omar García Harfuch no ha declarado, no ha hecho pública su declaración, como tampoco lo hizo en su momento García Luna, y a partir de eso pues Anabel Hernández empezó a construir esta teoría, ¿no?, de cómo García Luna pues recibía dinero del narcotráfico, en fin, ¿no? Entonces me parece que necesitamos evaluaciones integrales, no solamente psicológicas sino integrales, que puedan pues disminuir no la captura del Estado, sino más bien los controles o la transparencia
y al final de cuentas pues el Estado repita esa condición originaria de violencia y de criminalidad. Valga decir, por ejemplo, que muchos autores, ¿no? Entre ellos, no sé si recuerdo bien, es uno de los psicólogos más importantes, ¿no? Que habla de que el delincuente y el político pues prácticamente tienen la misma estructura, ¿no? Solamente que los políticos pues la utilizan también en la criminalidad, pero obviamente a otros fines, ¿no? No como los delincuentes. Pero es muy interesante esa parte, ¿no? De cómo los políticos tienen también esa estructura, al igual que las personas que están presas, ¿no? Obviamente los políticos pues tienen las oportunidades y se van por otro lado, mientras que las personas que están encarceladas tienen condiciones precarias, pero es la misma estructura psicológica, por ahí dicen. Eso también sería interesante mirar, ¿no? En cuanto a tu pregunta de las pruebas psicológicas a los servidores públicos. Y así parecería, ¿no? En algún momento cuando salen este tipo de personalidades como García Luna, como otros tantos que han sido vinculados, ¿no? A proceso, parecieran psicópatas con poder, ¿no? ¿Qué políticas de prevención crees más convenientes para erradicar la criminalidad organizada? Pues sí, como les decía, necesita una estrategia de izquierda, ¿no? Una estrategia integral que mire pues todos los flancos o todas las dimensiones de lo complejo que es la criminalidad organizada. Ya decíamos, un componente tiene que ver con lo financiero, otro componente tiene que ver con erradicar la cobertura política, penal, económica que tienen estas organizaciones como redes, y otro que les decía yo es pues debilitar estas bases socioculturales, ¿no? Y por ahí podría entrar la prevención, principalmente la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención del desarrollo. Desafortunadamente muchos niñas, niños, adolescentes pues crecen en estos barrios donde pues el destino es pertenecer a estas organizaciones criminales o, como lo decíamos, ¿no? Ser tratados para involucrarse forzadamente a estas organizaciones criminales. El papel de los medios de comunicación me parece fundamental en esta prevención. Desafortunadamente e históricamente los medios se han distanciado del problema, ¿no? Y son muy hipócritas porque por un lado construyen mediáticamente estos, diría Merton, estas metas universales, ¿no? Para los jóvenes, pese a la desigualdad existente. Y por otro denuncian, ¿no? Cuando tienen sus noticieros, denuncian a los gobiernos y denuncian a las personas, a los delincuentes, cuando ellos son parte de esta construcción, de estos factores sociales, mediáticos, que sin duda inciden en que hay una cultura, ¿no? Del narco, una cultura, pues sí, ¿no? De la delincuencia. Con eso no quiero decir que la cultura del narco sea solo una imposición mediática, ¿no? También hay una resistencia y hay cuestiones culturales importantes, interesantes, que hay que ver de cómo el pueblo, cómo estas clases marginadas se representan y se presentan a sí mismas, ¿no? Pero sin duda también desde los medios de comunicación tendría que ser parte de esta prevención. Ya lo decía el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, me parece pues bueno, ¿no? En sus intenciones, pero limitado porque solamente combate la parte económica y no la parte cultural. Entonces, un buen programa de prevención, primero lo que tendría que hacer este programa es identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es así, por ejemplo, que tendríamos que tener un programa de disminución de los homicidios, el cual nunca se ha visto ni en el sexenio de Calderón, ni en el sexenio de Peña Nieto, ni pareciera en este sexenio. Necesitamos una política de reducción de homicidios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Detectar dónde hay más homicidios, ¿no? Detectar dónde hay mayor vulnerabilidad y actuar en esas áreas locales. La prevención más exitosa es la prevención local, ¿no? Eso está en las buenas prácticas a nivel nacional e internacional. La prevención más focalizada es la prevención que tiene mayor éxito. La prevención que tiene indicadores, que tiene metas, que tiene cuestiones de política pública también. Creo que una clave ahí es buscar respuestas multidisciplinarias, es decir, entender la criminalidad no solo desde la psicología y criminología, sino
sino en su función cultural, el papel que tiene una sociedad, sí, sin duda, ¿no? Sometida a altas dosis de violencia en los medios y las lógicas relaciones culturales. Sí, ya lo comentaba, por ejemplo, ahora que la última sesión que fue sobre Kieslowski, también cuando discutimos a Jok Jung, hoy un gran peso en la criminología es la criminología cultural de Jok Jung, de Ferrell, de Hayward, en fin, de varios autores americanos y europeos que están poniendo sobre la mesa el peso de la cultura para construir estas identidades criminales, ¿no? Obviamente que son cuestiones culturales derivadas de cuestiones estructurales, ¿no? Porque muchas veces se critica, es que tú estás solamente pensando en la superestructura, ¿no? Por ahí dicen, estás en estos aspectos microsociales, culturales, pero no entiendes la desigualdad, el poder. No, más bien la criminología cultural lo entiende perfectamente, pero trata de ser mucho más fina, ¿no? No es de que niegue la parte estructural y la desigualdad, el poder, la violencia, todo esto que comentamos, ¿no? De cómo hay redes criminales, en fin, sino que lo particulariza, lo afina y mira cómo esa desigualdad está siendo, se está produciendo en formas culturales, ¿no? Y cómo esas formas culturales muchas veces son más importantes para cambiar al sujeto, para tratar de inhibirlo, que la parte económica, ¿no? Que la parte de, porque además la parte económica pues difícilmente cambiará de un día para otro, ¿no? Entonces, por eso es que la criminología cultural tiene también mucha fuerza en ese sentido, mirando no la parte absoluta, la privación absoluta, sino más bien la privación relativa, es decir, los sentimientos, lo microsocial, ¿no? La cultura. Finalmente, la violencia produce subjetividades lógicas de relaciones sociales. Sí, es esa parte. La criminología cultural tiene que ver con las subjetividades, pero no solamente de la fenomenología delictiva, sino también de las instituciones, ¿no? Las instituciones sabemos que actúan, sabemos, ¿no? Por política pública y por leyes, cuando en realidad, empíricamente, pues hay una discrecionalidad enorme, ¿no? De cómo piensa el policía, y eso influye en cómo va a aplicar la ley, ¿no? Entonces también estas subjetividades también tienen que verse en la parte de la reacción, ¿no? Social, en la reacción punitiva, no solamente en la fenomenología. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, si no hay más, pues agradecer a todas y todos como siempre, ¿no? Su preferencia, su interés en esta sesión. Espero que pues, haya sido de utilidad. El que, como les decía, genere más preguntas que respuestas. Sin duda es un ámbito muy complejo el de la delincuencia organizada y su relación con el Estado, pero bueno, esperamos que esto dé para más y pues afortunado o desafortunadamente, ¿no? El atentado. Cuando la economía familiar depende de las redes de la delincuencia organizada tenemos un problema de fondo y de un Estado despreocupado. Sí, sin duda hay casos terribles, ¿no? Dentro de estas comunidades donde la delincuencia organizada pues al final de cuentas es la única posibilidad, ¿no? De tener esa materialidad, de tener ese simbolismo negado por parte del Estado, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Porque ya dijimos como para el Estado también es fundamental generar estos guetos y estos sectores, ¿no? marginados, desde los cuales se va a abastecer la delincuencia organizada, que ese también es otro de los puntos, ¿no? Si digamos, ¿no? aceptamos la versión oficial de que fue el cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, ¿qué pasa con estas personas que están en el camión de 3.5 toneladas, ¿no? Desechables totalmente, como diría Bauman, y eso también es a discutirse, ¿no? Sobre estas bases sociales que les comentaba, de las cuales se abastecen la delincuencia organizada, y que son los desechables, porque son los que van a estar toda su vida en prisión, ¿no? Los que nunca supieron para qué fueron contratados, ¿no? No se conocen entre sí. Por eso siempre que se discute la delincuencia organizada como la policía o como instituciones jerárquicas, siempre es importante tener en cuenta los niveles, ¿no? ¿En qué nivel estamos? ¿En el de abajo, en el de arriba, en el medio? Porque son diferentes niveles y diferentes necesidades, capacidades, en fin, ¿no?
Muchas gracias a todas y todos. Esperamos una nueva sesión. Saludos a todas y todos y una disculpa también por los problemas técnicos. Hasta luego.